La verdadera fe evita el chisme. Simplemente son unos 2 versículos, los cuales vamos a estudiar en esta tarde, Santiago capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 12. Bueno, vamos a leerlos. Dice Santiago en esta porción, versículo 11 y 12 del capítulo 4, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Todos nosotros, hermanos queridos, hermanos y hermanas, en esta tarde, todos nosotros somos conocedores de los medios de comunicación cuando alguien, sea de la farándula, un personaje importante, un actor, un músico, bueno, cualquier persona de la sociedad que ha tenido algún problema, los medios de comunicación han propagado las noticias, los escándalos, los problemas familiares, los problemas personales, los problemas económicos de muchas personas de importancia en el mundo o en el país donde usted vive. Los programas de televisión, los periódicos, las redes sociales, los tabloides, las tiendas de abarrotes, bueno, todas estas personas, todos estos medios de comunicación, por todas partes hablan, murmuran, comentan, dicen de todo este tipo de cosas de las personas. Aquí en Colombia hay unos programas de televisión que hablan solamente de chismes. Aquí hay un programa que se llama Sweet y el dulce sabor del chisme, y hablan de todos los personajes de la farándula. Comentan los escándalos, comentan una cosa y comentan la otra. Pero hermanos, ¿a qué se debe que se hable de tanto y de tan repugnante situación que es vergonzosa de las personas? Bueno, sabemos que el diablo se deleita en la caída de una persona, en las fallas, en los errores. Y más también, hermanos, cuando ha pasado, hermanos, dentro de la iglesia de Cristo. Es por eso que la prensa se deleitó mucho, por ejemplo, en los escándalos presidenciales de este líder de los Estados Unidos, Clinton, cuando se involucró en su relación ilícita con una de sus asistentes. Y eso fue un escándalo mundial y todo mundo comentó, todo mundo quería saber no solamente la historia, sino también todos los detalles sórbidos de esta situación. Y no solamente a él, otras cantidades de personas, artistas, actores, músicos, cuando han caído en semejante situación. Entonces, la prensa y los medios de comunicación se encargan de comentar una cantidad de cosas. El mundo no solamente quiere saber la historia, hermanos. El mundo quiere saber los detalles de cada una de las cosas. Sin embargo, ¿será solamente el mundo al que le encanta hablar de tales situaciones? Bueno, a todos nos encanta, digamos lo que es real, hermanos. A todos nos encanta el chisme, porque como decían estos programas, es dulce, es llamativo. Incluso escuché comentarios de que los predicadores son los peores chismosos, sobre todo unos de otros. Bueno, y esto es triste, y duele admitirlo, pero es algo que es
evidente aún dentro de las iglesias de Cristo. Normalmente sabemos quién ha sido despedido, qué predicador ha cometido una falta grave, un pecado que tiene que ver con la moral o con el dinero. Sabemos también de los predicadores cuánto le pagan, de dónde le pagan, etcétera, etcétera. Pero algo que nosotros debemos reconocer y debemos afrontar es que a menudo entre los mismos cristianos, entre la misma iglesia de Cristo, los creyentes, los cristianos, hablan de otros cristianos. Y esto, hermano, es muy triste. Si un cristiano o una cristiana comete algún error terrible, bueno, la noticia corre como fuego, la noticia corre como gasolina, se esparce y todo el mundo lo sabe. También, hermanos, conocemos a personas que se han retirado de la congregación por este tipo de comentarios. Ahora, ¿por qué es que nos deleitamos en saber y decir algo malo de los otros? ¿Por qué? Bueno, estas situaciones, hermanos, de la murmuración, el chisme, esos comentarios de pasillo, todo este tipo de cosas, vuelvo y repito, ha hecho que personas se aparten de la iglesia. Usted quizás, hermano, sabe de algún hermano de la congregación que dejó de asistir a los servicios o cambió de congregación por culpa de alguna historia que se había propagado, o que la persona se la metieron en chismes, en comentarios, en murmuraciones. Y esto es común entre las congregaciones, esto es común en las iglesias de Cristo. Pero Santiago, en estos versículos, su misión es hacernos vivir lo que creemos. Coloca ante nosotros el mandamiento, póngame cuidado, el mandamiento de no hablar uno en contra del otro. Y una vez más, Santiago se centra en un punto crucial. El cristiano, por lo que cree, tiene que ser diferente de las personas del mundo. Nosotros los cristianos debemos ser diferentes a los del mundo. Y Santiago no solamente nos ordena a no murmurar, sino que también da 4 razones del por qué nosotros los cristianos no debemos murmurar. Pero bueno, perdón, hermanos, como punto número 1, vamos a mirar el versículo 11 del capítulo 4, en donde encontramos nosotros la regulación. Y Santiago comienza de una manera simple y de una manera directa. Dice, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es un mandamiento muy simple. La conversación de un cristiano hacia otro está regulada, está controlada. Bueno, el idioma original insinúa que la difamación estaba llevándose a cabo y que los hermanos debían dejar de hacerlo. Si Santiago escribe esto a los cristianos del primer siglo, era porque estaban involucrándose en este pecado y debían parar esta práctica. Este simple mandamiento, en realidad, hermanos, no necesita explicación. No necesitamos nosotros hermenéutica, definiciones de diccionario, comentarios, nada de eso. Porque el mandamiento es muy claro, es muy sencillo y el mandamiento es directo. Dios, hermanos, nunca ha tenido en alta estima a los que murmuran de los demás. Por ejemplo, hay varios versículos que podemos nosotros considerar. Proverbios capítulo 20, versículo 19. También capítulo 26, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10.
Ahora vamos a leer los hermanos, por favor. Proverbios capítulo 20, versículo 19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Romanos capítulo 1 dice el versículo 29 y versículo 30. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, dice el versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y por último, 1 Corintios 6:10 dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros miramos estas listas de pecados, entre ellas está los murmuradores, los chismosos, el suelto de lengua, y está en la lista de todos los pecados que nosotros consideramos que son pecados graves. Hermanos, mire, la murmuración, el chisme no es un pecado menor, es un pecado grave y tan condenable como lo es, por ejemplo, el homicidio, el hurto, la fornicación. Está en la misma categoría, está en la misma lista. Y aquellos que tienden, hermanos, o acostumbramos a escuchar chismes o decir chismes o murmurar, bueno, Pablo dice muy claro en 1 Corintios 6:10, no heredarán el reino de Dios. Pero podemos preguntar, ¿por qué entonces somos tan propensos a involucrarnos en un pecado tan desagradable a los ojos de Dios? Bueno, tal vez como alguien lo dijo y lo podamos nosotros entender, y es que el chisme, hermanos, es bueno cuando se trata de otros. La única vez que a la gente no le gusta el chisme es cuando el chisme es sobre ellos. Puede ser que nos sintamos mejor con nosotros mismos cuando sabemos algo de alguien más. Quizás esta parece ser la razón lógica para que el chisme le guste a las personas. Es cuando el chisme es de los demás. Pero cuando el chisme es sobre mí, bueno, ahí sí no me gusta tanto. Antes de pasar a las razones del por qué no hemos de murmurar unos contra otros, hagamos otra observación. A veces justificamos el hablar de un hermano si lo que decimos es cierto. Yo conocí una hermana que tenía problemas con este pecado. Y cuando la hermana comentaba ciertas cosas de otros hermanos o de otras congregaciones, pues siempre escudaba el argumento que decía: no, yo lo que estoy diciendo no es mentira, lo que estoy diciendo es la verdad. Sí, claro, pero cuando se esté diciendo la verdad, esas cosas deben permanecer en secreto, no deben ser ventiladas. Un problema de un hermano o de hermanos no debe ser comentado a otros, porque sencillamente eso es, como dice nuestro Señor Jesucristo, y también lo decía Santiago, lo dice Santiago aquí, hermanos, el versículo que estamos estudiando, eso es murmuración. Bueno, aun cuando sea verdad, como dice Santiago, bueno, no es lo que Santiago, hermanos, está señalando en el versículo, porque el mandamiento no está condicionado. Santiago dice claramente, hablando por la inspiración del Espíritu, que no debemos murmurar unos de otros. Así de sencillo, así de simple, así de directo. Y el mandamiento, vuelvo y repito, hermanos, no está condicionado. Bueno, vamos a mirar las 4 razones que da Santiago del mandamiento. La primera razón que nosotros debemos considerar es la estima a los demás.
Esta es la primera razón por la que no debemos murmurar unos de otros y consiste en la estima que debemos tenernos. Dentro de este contexto es evidente que hay un énfasis en la fraternidad. Dice el versículo 11, volvámoslo a leer: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. La hermandad o la familia de Cristo está unida por un amor que es simbolizado por la membresía de la familia. Somos miembros de una familia, somos hermanos, no somos advenedizos, extranjeros, ni nada por el estilo. Somos hermanos, estamos unidos por vínculos espirituales muy fuertes. Y esto ha sido gracias a la sangre de Cristo, que ha hecho una familia espiritual. Romanos capítulo 12 versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es más, mire cómo dice Pablo aquí en Romanos 12:10, que la familia fraternal, la familia de la fe, tiene una honra. Debemos honrarnos los unos a los otros. Y por encima de cualquier relación, inclusive una relación de familiar que es sanguínea, la familia espiritual está por encima de mi familia terrenal. Dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, la escritura dice que si sabemos algo sobre nuestro hermano, ¿qué dice la escritura? En vez de decírselo a cualquiera, hemos de conversarlo con él. No es lo más cómodo ni lo más fácil de hacer. Es algo que nosotros debemos reconocer, claro. Sin embargo, nuestro amor y preocupación por el alma de ese hermano nos obliga a hacerlo. Hablar con los demás y no ir al hermano no demuestra el respeto bíblico que se le debe. Entonces, la primera razón que da Santiago es la estima de los demás. Debemos reconocer que somos hermanos, que somos parte de una familia y que no debemos ir a cualquiera o con cualquiera a hablar de los problemas de los hermanos. Tenemos que ir a hablar directamente con él. La otra razón, hermanos queridos, es la estima de la ley. El respeto a mi hermano no solamente me impide hablar de él, sino también mi estima de la ley. Inmediatamente cuando leemos el versículo 11, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, mire cómo dice ahí lo que yo resalto en rojo: murmura de la ley y juzga a la ley. Dice ahí la otra parte: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Queremos saber qué ley, qué ley es la que está diciendo ahí en el versículo 11, la que está implicada. Obviamente Santiago no estaría haciendo referencia al Antiguo Testamento, no está diciendo la ley del antiguo pacto, sino que está dentro del contexto de la carta a Santiago, está hablando de la ley real. O sea, pues la ley del Nuevo Testamento. Santiago 2:8, por ejemplo, dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Y también, hermanos, se hace referencia a la ley de la libertad. Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces Santiago desea que veamos las implicaciones de lo que estamos haciendo cuando murmuramos los unos contra los otros. En primer lugar, estamos quebrantando la ley que se suponía debíamos obedecer. Y en segundo lugar, nos colocamos por encima de la ley. La ley dice: amaos los unos a los otros. Sin embargo, estamos diciendo que esa ley está equivocada, que esa ley más bien debía decir
criticaos y calumniaos o murmurar los unos a los otros. Estamos diciendo, en efecto, que sabemos más de lo que Dios sabía cuando dio la ley al hombre. La tercera razón, hermanos, es la estima a Dios. En tercer lugar, entonces, no debemos murmurar los unos de los otros debido a nuestra estima de Dios. Santiago dice, ahí en el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Dice que Dios es el único legislador y que Él es el único con el derecho de modificar o anular esa ley o la ley que Él ha dado. Nuestras acciones, hermanos, no modifican la ley, tan solo la quebrantan. Sería presuntuoso de nuestra parte pensar que sabemos más que Dios, que Él es el dador de la ley. No solo es Dios el único dador de la ley, sino que también es el único juez. Es el único capacitado para juzgar con justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios conoce todos los pormenores. Dios también no está contaminado por las manchas del pecado y nos conoce porque Él nos hizo. Por supuesto, entonces, hermanos, la implicación de lo que estamos diciendo es que cuando murmuramos de nuestros hermanos, estamos haciendo juicios. Dios es el único que puede hacer tales juicios. La cuarta razón, hermanos queridos, es la estima a nosotros mismos. No debemos murmurar de nuestro hermano debido a la estima que hemos de tenernos. Si el versículo 11 no es muy enérgico, bueno, el versículo 12 impacta con toda fuerza, porque dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, esto es directo, como si justo a nuestros ojos, aquí Santiago dio en el blanco. Imagínense entonces, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras luchas, con todos nuestros problemas, con nuestros propios pecados, entonces, ¿quién soy yo para hablar de mi hermano? Para hablar de sus errores, de sus pecados, de sus caídas. ¿Quién soy yo? Dice entonces Santiago. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Para que murmuremos de otro. Me temo, hermanos, que Jesús podría mirarme o Dios podría mirarnos desde arriba y ver la forma como actuamos y cómo hablamos del otro y decir, tú eres un hipócrita. Hipócrita. Entonces Santiago nos está, hermanos, dando a entender la estima a nosotros mismos. Debemos considerarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Cada uno debe examinar su propia vida y ver realmente si hemos sacado la viga de nuestro ojo para poder ver bien y sacar la paja que está en el otro. Hermanos, mire, gracias al Señor, el juez nuestro va a ser Dios y no nuestros hermanos. Porque si fuera por nuestros hermanos, ¿dónde estaríamos nosotros entonces? Nuestros juicios son severos, injustos. Nuestros juicios a veces, hermanos, o comúnmente, no son de acuerdo a la verdad. Dios es el único, hermanos, que puede juzgar con justo juicio. Santiago entonces nos dice con esta gran pregunta, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En conclusión, hermanos, es probable que consideremos el chisme como un pecado muy pequeño. Es normal hoy en día el chisme. ¿Por
porque vemos que los medios de comunicación lo han hecho oficial. Es más, hay programas que hablan solamente del chisme, de los problemas de otros, de las faltas de otros, y etcétera, etcétera. Y es normal porque todo el mundo lo hace. Entonces lo consideramos que es un pecado insignificante en comparación con otros. No, por ejemplo, robar, eso sí es pecado. Mentir es pecado. La fornicación es pecado. El asesinato es pecado. Pero, bueno, la murmuración es un pecado leve. De hecho, hermanos, el mundo lo ha elevado en forma de arte, con artículos de periódicos, programas de chismes por televisión. Sin embargo, cuando nosotros leemos Santiago 4, 11 y 12, no es un pecado menor, es un pecado muy grave, que Santiago nos está dando a entender la manera como Dios lo ve. Y hay 4 cosas implicadas, hermanos: la estima a los demás, la estima de la ley de Dios, la estima a Dios mismo y la estima a nosotros mismos. Hay 4 cosas implicadas en el pecado de la murmuración. El pecado de la murmuración violenta la relación de la familia de los creyentes. Transgredimos la ley real, nos ponemos en el lugar de Dios y no logramos darnos cuenta de nuestros propios pecados. Así que, hermanos, tomemos la determinación de no murmurar los unos de los otros. Simplemente, hermanos, esta era la lección. Son 2 versículos, pero de ahí se desprenden estas grandes exhortaciones. Y el plan nuestro, hermanos, como cristianos, es no murmurar los unos de los otros. Lo invito, hermano, para que no se pierda la próxima lección. Será la lección número 13. Y quiero que lo vaya leyendo, desde ya, Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17, en donde Santiago nos dará una gran lección sobre la verdadera fe. Hace lugar para Dios todos los días. Hermano, muchas gracias por su atención.